Muy buenas tardes, bienvenidos. Me da mucho gusto poderles saludar. Eh, Bienvenida, eh, Rita, Eugenia Rodríguez, Mónica, bienvenida, Eloy, amigos. Eh, por allí hay algunas personas que se van a incorporar. Sin embargo, pues en atención a la puntualidad de ustedes, vamos a comenzar. Y bueno, pues si no tienen inconveniente, me gustaría ver si podemos hacer una breve presentación. Le daremos el uso de la voz a las damas, si hoy está de acuerdo. Y pues, Lupita, Eugenia, si quisieras presentarte, por favor, para este grupo de trabajo que vamos a dar sobre máster de daños. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eugenia Rodríguez. Soy egresada de Unitec y bueno, trabajo en este instante. Soy directora de un plantel universitario particular y pues llevo a cabo lo que es la docencia y todo lo que es en cuanto a la situación educativa y académica. Y soy licenciada en Derecho y maestra en profesionalización de la práctica docente. Mucho gusto. Muchas gracias, Lupita. Mónica, quisieras hacer una breve presentación. Bienvenida. Mónica, ¿andas por ahí? Bueno, en lo que tenemos conexión con Mónica, Eloy, adelante, por favor, bienvenido. Sí, bueno, yo soy Eloy Gutiérrez, soy psicólogo, maestro en psicología jurídica y forense, y actualmente estoy estudiando, bueno, terminando el doctorado en criminología, y como parte de mi tesis doctoral, estoy justamente haciendo una propuesta desde la victimología para el análisis y cuantificación de los daños, particularmente en daño moral. Entonces, hemos estado trabajando este tipo de asuntos desde la investigación forense, y con la metodología criminológica. Excelente, muchísimas gracias, bienvenido. Usted. Por ahí hay otros compañeros que, bueno, esperemos se incorporen más adelante. Bien, pues por mi parte, pues bueno, ya tengo el gusto de conocer a la maestra Guadalupe Eugenia Rodríguez desde hace algunos años, ya nos conocemos, igual con Mónica Patricia, ahorita a ver si se puede conectar para hacer ella misma su presentación. Y en este caso, bueno, pues con el gusto poder colaborar con Eloy en este programa que en su perfil, que es muy interesante, sobre todo en la parte de la victimología, todos estos temas del daño moral, que es un tema por demás interesante, apasionante desde todas sus aristas. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar este programa máster. Por mi parte, quiero comentarles que dentro de mi experiencia de 30 años ininterrumpida en más de 56 universidades a nivel nacional, las asignaturas de las cuales he tenido la oportunidad de trabajar han sido la parte de derechos humanos, argumentación, y la parte de la responsabilidad civil. Principalmente han sido las áreas de expertir por muchos años, porque convergen por ahí algunos temas interesantes que ya iremos comentando. También pongo a su disposición, les haré llegar el material correspondiente, tanto la presentación como los documentos con los cuales vamos a trabajar. Tengo una obra publicada sobre daño moral en la Procuración de Justicia, haciendo un análisis crítico sobre el daño moral, sobre un caso práctico de violación que me tocó vivirlo de viva voz, vivo. Fue una experiencia muy grata cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el doctor Jorge Carpizo MacGregor. Realizamos una actividad muy interesante de asuntos donde apenas iniciaba este programa de la CNDH y pues colaborando para sacar a gente inocente de los centros de reclusión, y uno de ellos, bueno, víctima de violación. Y ya cuando entremos al tema de daño moral
lo comentaremos. Y por otro lado, otra publicación en Editorial Porrúa, que también está a su disposición, sobre el daño moral empresarial. Este daño moral empresarial también tiene muchas vertientes. Vamos a entrar obviamente al daño moral. Y ya en la parte de su clasificación, normalmente nos vamos a la persona física, porque, bueno, pues obviamente estamos hablando de algunos requisitos esenciales para su configuración, en el caso de la persona física, como son los afectos, el decoro, el honor, sentimientos, todo esto. Pero en la parte de las personas morales, de las personas jurídicas colectivas, también existe daño moral. Y ese es algo que recientemente por ahí ha tenido algunos criterios interesantes, porque pues, obviamente no tiene afectos, no tiene una afectación directa en sentimientos, pero sí en su reputación. Si yo hablo mal de una empresa, por supuesto que le estoy generando un daño moral, que es totalmente diferente al daño patrimonial. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en esos contextos, en esos temas. Quisiera ver si me pueden confirmar si se está viendo la presentación, por favor, nada más, y el sonido, y si se escucha bien el audio, para poder iniciar. Y bueno, la grabación obviamente va a estar a su disposición, al igual que material que les vamos a estar haciendo llegar. Es una antología, porque para este programa necesitaríamos muchísimos libros en cuanto a las partes específicas que vamos a estar trabajando. Pero lo que vamos a hacer es somos concentrados, una especie de antologías de lo más importante que estaremos compartiendo con ustedes, pues para discutirlo sesión tras sesión y ya llegar con un análisis más crítico de los temas que vamos a estar revisando en este programa máster. Así es que, pues bueno, un poco esa es la base introductoria. Vamos a empezar entonces a revisar qué es lo que abarca este programa máster, por qué se crea este programa de daños, por qué es importante, cuál es su utilidad práctica, por qué necesitamos profundizar, que eso se trata principalmente la idea, profundizar en aspectos que normalmente se ven en las aulas de manera muy general, que no se le dedique el tiempo necesario y que en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, particularmente en Europa, la materia de daños es un área fundamental, es un área tan importante, multidisciplinaria, y que converge con todas las disciplinas en las cuales se puedan dar estos supuestos. Vamos a ir viendo caso por caso, pero es importantísimo. Es un programa lo imparte, obviamente, con el perfil internacional. La Universidad de Salamanca en España es uno de los programas consentidos de Salamanca. Y obviamente nosotros lo que vamos a visualizar es aterrizarlo a nuestro país, con algunas consideraciones, obviamente, de naturaleza internacional. Y bueno, así surge esta idea de un programa máster en Derecho de Daños, profundizando, insisto, con cada una de los puntos más importantes de lo que es la responsabilidad civil, los perjuicios, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto. Vamos a ir clasificando a la responsabilidad civil, un poco el esquema o el seguimiento de este programa. Es que vamos a primero ver la utilidad, la importancia, la trascendencia. Nos vamos al ámbito general de la responsabilidad civil. Hablaremos genéricamente de los tipos de daño para entrar al perjuicio. Ya en estos iremos escarbando de manera directa tanto la clasificación general de la responsabilidad civil y vamos a poner algunos casos que hemos tenido la experiencia de participar, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional. Como es una materia que hemos trabajado ya desde muchos años, principalmente la parte del daño moral, pues bueno, algunas demandas que hemos interpuesto, algunos actos que se han llevado a cabo, casos prácticos que bueno, nos van a dar luz de cuál es la estrategia que debemos de seguir para que se pueda acreditar ese tipo de daños. Y durante el programa también para no tener solamente la visión del, del actor o de la persona quien promoverá este tipo de acciones de daños,
sino también la visión judicial. Entonces, dentro del programa tendremos la participación de jueces que bajo su perspectiva ya en un proceso nos pueden dar cuál es el punto de vista desde la perspectiva de la función judicial, ¿no? Entrar también con expertos específicos que nos puedan dar de manera multidisciplinaria cómo llevar a cabo esta configuración de la materia de daños, que no es una connotación esencialmente jurídica. Cuando platicábamos con él hoy, que decía, bueno, ¿qué complejidad puedo tener si no soy de formación licenciado en Derecho? Ninguna, porque finalmente esta materia de daños es multidisciplinaria, es multifacética, y ojalá todos los profesionistas tuvieran esta iniciativa de aprender, sobre todo para prevención y para saber cuál es el esquema al cual podemos nosotros como ciudadanos, simplemente, ya no tanto como profesionistas, sino como ciudadanos, llevar a cabo las acciones cuando se den estos supuestos de vulneración. Así es que, bueno, pues me presento entonces con ustedes. Soy Sergio Arellano, a sus órdenes. Vamos a comenzar formando este programa máster. Antes que otra cosa, si me pueden confirmar si se está viendo, por favor, nada más para seguimiento. Sí, perfecto, gracias. Comentarles que estamos certificados por la Secretaría de Educación Pública para impartir cursos presenciales en línea. Esto nos da ciertas herramientas para poder tener sesiones interactivas, que no sea simplemente una escucha tediosa, sino que podamos intervenir también con algunas dinámicas que implementaremos durante este programa máster. Entonces, estamos a sus órdenes, certificados como competencia para llevar a cabo de programas. Y pongo también a sus órdenes la página web tanto del instituto que representamos, es el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, así nos encuentran en la página web, y la de su servidor, Sergio Arellano Rabiela. Viene mi currículum completo y, como les mencionaba, ya después de 30 años en más de 56 universidades, creo que esto nos da un parámetro de que pues, vamos a trabajar de manera, creo yo, interesante, muy proactiva esta sesión. Así es que, pues bueno, vamos entonces a comenzar ya con algunos aspectos generales de este programa. Vamos a hablar de lo que es entonces el daño, vamos a hablar de los perjuicios, como se han mencionado, los tipos de responsabilidad civil, y bueno, pues con una aplicación, como mencionaba, multidisciplinaria. En este orden de ideas, trabajaremos con la fundamentación. Les daré cuál es el fundamento de todo lo que estamos comentando para que ustedes tengan obviamente el sustento. Esto es bien interesante porque digamos, la recomendación que sería de las más importantes, si no la más importante, es la forma de cómo se argumente la existencia de estos daños y perjuicios. Ahí está la clave de todo. Platicando con jueces me dicen, bueno, pues ¿cómo vas a pedir daños y perjuicios si nunca lo argumentaste, nunca lo acreditaste, nunca lo fundamentaste de manera adecuada? Entonces, no caer en ese error. Así es que vamos a dar los elementos de dónde pueden ustedes escarbar para realizar esta análisis, esta estructura, cuando se presente quizá en una demanda, en un tribunal, en una investigación, en algún tipo de debate, de foro, etcétera, que tengan los elementos. Recordarán ustedes que en la filosofía antigua existían personas que con el habla pues generaban quizá la convicción y la confianza de muchas personas. A estos se les llamaban los sofistas, que no tenían conocimiento y convencían. Sin embargo, pues iba dirigido a un sector de la población que desconocía lo que el interlocutor estaba señalando. En este orden de ideas, lo que les quiero decir es que la estructura, tanto en la parte de la retórica, con la parte escrita y toda esa función argumentativa, va a ser que ustedes tengan los elementos necesarios para poder llevar a cabo este tipo
acciones, insisto, desde el punto de vista de demanda, de investigación, de análisis, la responsabilidad civil, de los daños y perjuicios. Obviamente, tenemos también toda la base inicial, que sería el Código Civil, algunos artículos que es necesario que tengan ustedes por ahí a la mano. Les sugiero, sobre todo para los que no son juristas, en este caso Eloy, seguramente ya en la investigación habrás trabajado en ello, pero en la página de la Cámara de Diputados se pueden bajar todas las legislaciones en Internet, ¿no? PDF, Word. De ahí no, realmente ya no se sugiere ni siquiera comprar los textos jurídicos, los códigos, las leyes, porque se están modificando constantemente. Entonces, si las pueden consultar al día en la página oficial de la Cámara de Diputados, ahí viene toda la legislación. Obviamente nosotros les daremos el archivo PDF para que ustedes puedan consultar toda la legislación correspondiente, pero bueno, desde ahí bajaremos algunas disposiciones como la Constitución, el Código Federal, códigos estatales. Entiendo que hay personas de Guanajuato, de Querétaro, México, entonces haremos una armonía de los códigos civiles aplicables, aparte del federal. Jurisprudencia también es interesante. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha resuelto en temas de responsabilidad civil por parte del Poder Judicial de la Federación? Otro aspecto muy importante, es un derecho humano la seguridad jurídica. Entonces se eleva un rango de derechos humanos. En este contexto no es una simple disposición normativa, sino estamos hablando de alcanzar la seguridad jurídica, que es uno de los grandes retos de todo el andamiaje internacional. Así es que verlo también como una base de derechos humanos. Nosotros, pues bueno, somos una organización internacional de derechos humanos y por supuesto nos interesa que se vea dentro del ámbito de toda la argumentación y todos los fundamentos que convergen en esta disciplina. Bien, pues ya una vez hecho esta introducción, ¿qué sucede con la responsabilidad civil? ¿Qué pasa con los daños? Vamos a hablar entonces de la parte patrimonial, de la parte moral y de la parte de los perjuicios. Hay un libro, de hecho vamos a hacer un grupo de WhatsApp a efecto de que ustedes puedan tener también el material de manera accesible. Vamos a crear este grupo para efecto de poderles incluir también. Hay un texto muy interesante que seguramente los que son de formación abogados lo conocerán. En este caso, Eloy, con gusto lo compartimos. Es un libro muy digerible, viene en formato PDF para que lo puedan consultar. Se llama Obligaciones Civiles. En este libro de Obligaciones Civiles, el autor Manuel Bejarano Sánchez viene desglosada toda la responsabilidad civil, vienen ejemplos, vienen algunos aspectos muy interesantes sobre, insisto, el daño patrimonial, sobre el daño moral, sobre los diferentes tipos de responsabilidad civil. Es un libro de consulta, digamos, obligada para quienes quieran adentrarse, en este caso, en el tema, la base de la responsabilidad civil. Entonces les compartiremos ese texto, porque de ahí nos vamos a basar en algunos temas, sobre todo de inicio, en lo que es esta visión de la responsabilidad civil. Ahora bien, de ahí vamos a sacar algunos aspectos temáticos importantes. Y vámonos concretamente a esta idea introductoria de lo que es un daño, de lo que es el perjuicio, tipos de daños, etc. Vámonos a la idea más simple de lo que son los daños. Esto nace desde el derecho de los romanos, donde existía una afectación cuando alguna persona dañaba, de ahí surge la palabra daño, dañaba el patrimonio de otra persona. Obviamente tendría que haber una corresponsabilidad, que sería la indemnización correspondiente por ese daño causado. Luego entonces, si hablamos del daño patrimonial, es la afectación, en este caso al patrimonio, es una afectación patrimonial, es un daño que se genera en el patrimonio. Este daño económico, este daño patrimonial, este daño que estamos hablando, que es el
digamos, como decían los romanos, el intuitu pecuniae, están afectando mi peculio, están afectando mi patrimonio. Este daño es el que se empieza a analizar, insisto, cuando se da algún tipo de violación o incumplimiento. Vamos a verlo más adelante. Alguna afectación o incumplimiento. Pueden haber muchísimos tipos de afectación para generar este daño económico. Vamos a poner algunos ejemplos. Si yo soy taxista y voy en mi coche y de alguna manera, pues es mi forma de ganarme la vida, voy en mi taxi, resulta que un señor se pasa el alto y me choca mi vehículo. Se dañó la puerta, se dañó el cofre, se dañó el motor. Bueno, hay una afectación en mi patrimonio. Es también una herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué se dice al respecto de esta figura? Bueno, si tú me afectaste económicamente, si tú generas algún deterioro en mi patrimonio, pues tienes que resarcirlo, tienes que indemnizarme, tienes que cubrir este daño o esta afectación para efecto de que se dé una acción, como se llama, restitutoria. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, eh, simplemente si yo como taxista he sufrido derivado de un accidente o derivado de una negligencia, la razón que haya sido, pero me chocaron y golpearon mi coche. Entonces, ¿cuál va a ser este daño patrimonial, este daño económico? Voy a ir a un taller mecánico y le voy a hacer una cuantificación de qué costo, cuánto tengo que invertir para poder tener mi taxi nuevamente en las condiciones en las que estaba. Y entonces voy al taller y me van a decir, bueno, pues fíjese que su coche sufrió una, como decía, una afectación en el chasis, en el cofre, en las puertas, el motor, y la reparación del vehículo le sale en 30,000 pesos. Bueno, ahí tenemos un poco el ejemplo clásico, sencillo, el más simple, de qué sería una afectación de un daño patrimonial y cómo podría ser indemnizatorio y cómo podría ser en su caso restitutorio, ¿no? Ahí tenemos un poco este esquema de que el daño patrimonial sí es indemnizatorio y sí es restitutorio. Entonces, aquí es muy sencillo y obviamente lo que tenemos que hacer es el mecanismo de probanza, tenemos que acreditar, es algo que es esencial para cualquier tipo de acción que se pretenda intentar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un daño patrimonial, de un daño económico, de una afectación relacionada con este ejemplo que estoy mencionando, pues bueno, ahí está un poco la parte de eh, la lógica, ¿no?, que genera el que alguien dañe mi patrimonio y que tenga, obviamente, la obligación de restituir. Vamos a ver algunos supuestos, no quiero adelantarme, algunos supuestos ya que entremos a la parte específica de la clasificación de la responsabilidad civil, que ojo, me adelanto un poco para, para que ustedes vayan ubicando esta figura que es muy interesante. Mencionaba hace un rato que la fuente fundamental de consulta, sobre todo, tanto de supuestos, casos, análisis de lo que es la responsabilidad civil, los daños y perjuicios. ¿No? Concretamente, la figura es responsabilidad civil que contiene daños y perjuicios. Bueno, yo me voy al Código Civil, tanto el Código Civil Federal como el Código Civil de los Estados, donde se pretenda llevar a cabo la acción restitutoria. Me voy al capítulo que se llama obligaciones. Así lo voy a encontrar, obligaciones. Este capítulo de obligaciones nos marca todas las posibilidades que tengo para acudir y exigir algún tipo de acción ante los tribunales competentes. Entonces, por ejemplo, dentro del capítulo del Código Civil de Obligaciones están los contratos, por ejemplo. Todo el mundo hemos escuchado hablar de los contratos.
una figura fundamental que nos da seguridad jurídica. Bueno, los contratos están regulados en el Código Civil, en el capítulo de obligaciones. La declaración unilateral de voluntad. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un testamento, ¿no? Un testamento es una declaración de voluntad unilateral donde yo hago una disposición a favor de una persona. Bueno, esta segunda figura, que se llama declaración unilateral de voluntad, se encuentra igual en el Código Civil, en el capítulo de obligaciones. La gestión de negocios, otra figura. Bueno, un gestor, una persona que interviene a nombre de otra persona para llevar a cabo algún tipo de representación, para generarle un beneficio en alguna transacción. Bueno, esto se llama gestión de negocios y también está en el Código Civil. Otra, el enriquecimiento ilegítimo o el enriquecimiento sin causa. Por ejemplo, yo voy al banco y tengo una deuda, ¿no? Le debo a Eloy, le debo 10,000 pesos. Y resulta que voy al banco, me da su número de cuenta, pero yo, por equivocación, en lugar de ponerle el número 6 al final, le puse el número 5. No nos dimos cuenta y resulta que en lugar de pasar ese pago a la cuenta de Eloy, pasó a la cuenta de César. Y bueno, pues obviamente no se extinguió mi obligación de cumplimiento con Eloy. Pero otra persona se enriqueció, hubo un enriquecimiento de una cantidad que no le corresponde. Ok. ¿En qué consistirá esta figura? Oye, pues devuélveme, ¿no? Aquello que tuviste un beneficio, pero que no te corresponde. Devuélvemelo. Esa es la otra figura que maneja el capítulo de obligaciones. Y la última, la quinta, es la que vamos a estudiar nosotros. El nombre técnico de cómo lo van a encontrar en el Código Civil se llama de las obligaciones que surgen de los actos ilícitos. Ese es el nombre oficial porque lo van a encontrar en el Código Civil. De las obligaciones que surgen de los actos ilícitos. Vamos a hablar, obviamente, de este capítulo con mayor detalle, pero que vayan ubicando dónde pueden encontrar las bases, los supuestos de lo que vamos a estar hablando en el Código Civil. Entonces, vamos a recapitular. Estamos hablando de derecho de daños, de dónde surge, de la figura que se llama responsabilidad civil. ¿En qué consiste la responsabilidad civil? En el pago de daños y perjuicios. Muy bien, vamos a hablar de los daños, vamos a hablar de los perjuicios. Pero ¿en dónde está la responsabilidad civil regulada? En el Código Civil. Pero no la vamos a encontrar con el nombre de responsabilidad civil. Vamos a encontrar con el nombre de las obligaciones que surgen de los actos ilícitos, ¿sí? De los hechos ilícitos. ¿Dónde lo encuentro? En el capítulo del Código Civil, obligaciones, y me voy a donde viene esta parte de los actos ilícitos. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la primera fuente de consulta para los temas que vamos a hablar. Entonces, si ya entiendo que hay un capítulo que se llama de las obligaciones que surgen de los actos ilícitos, que de ahí viene la responsabilidad civil y que de ahí viene el tema de daños y perjuicios, ahora sí vamos a empezar a hablar de cómo opera esta figura del daño y el perjuicio, por qué es indemnizatorio uno y por qué es indemnizatorio el otro. Me regreso al daño patrimonial. Daño patrimonial, la afectación que sufre una persona en su patrimonio. Ejemplo, insisto, ya lo puse, un taxista. El ejemplo, alguien rompe una ventana de mi casa. Bueno, pues, ¿cuánto vale la reparación? Pues vale 500 pesos, págame los 500 pesos. Esta forma de daño es muy simple, muy lógica, por lo mismo que estoy mencionando. Hay una forma de indemnizar. Esta indemnización se refiere a un pago, ¿no? Un pago económico. También es algo interesante que vamos a ver más adelante. Hay muchas formas de pago, pero la oficial, si no hay acuerdo entre las partes, la oficial
es el pago en dinero. En México, la ley de moneda establece que el cumplimiento de pago de cualquier tipo de obligación debe de hacerse en moneda de curso legal. O sea, todas las obligaciones que se generen del acuerdo de voluntades o de algún supuesto, como estamos mencionando ahorita, deben de ser cubiertos en moneda de curso legal, según la ley de moneda, salvo pacto en contrario. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si Mónica dice, bueno, ¿sabes qué? Fíjate que tú me chocaste el coche, sé que no tienes dinero, la reparación son 10,000 pesos, no tengo dinero, o no tiene dinero, en este caso el deudor, pero a lo mejor es comerciante y vende computadoras. Entonces, oye, Mónica, pues fíjate que traigo aquí 2 computadoras, ¿me las aceptas? Si hay acuerdo entre las partes, eso es muy importante, si hay acuerdo entre las partes, por supuesto que se puede dar otro mecanismo diferente, o que se pague en moneda extranjera, ¿no? Decir, bueno, pues indemnízame en dólares o en euros. ¿Se puede? Sí se puede, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. ¿Okay? Entonces, este tipo de daño es interesante. Vamos a hablar de algunos supuestos especiales. ¿Cómo piensa el Poder Judicial en relación al tema de daños? ¿Cuáles son los elementos para efecto de su configuración? Dentro de lo que vamos a estar hablando de esta figura, debe de existir también un elemento fundamental, la culpabilidad desde el punto de vista de la comisión de este acto. ¿Qué quiere decir la culpabilidad? Ojo, estamos hablando dentro del contexto de la responsabilidad civil de una rama del derecho que es el derecho civil. Ya, perdón, creo que ese fue un momento de perdón. Entonces, la culpabilidad desde el punto de vista del Código Civil. Ojo, sobre todo no confundir con la culpabilidad como un elemento para la comisión de delitos, sino la culpabilidad civil. Esto es, que se haya generado aquella voluntariedad para la comisión de este tipo de actos o que haya sido responsabilidad mía, que yo haya sido quien haya de manera directa generado esta afectación, sería uno de los elementos importantes para integrar el daño. Pero bueno, para entrar un poco a detalle en lo que es el daño económico, eh, es importante, repito, la cuantificación, es importante la acreditación del daño, saber quién realizó este daño, quién cometió este agravio patrimonio. Ojo, un tema que vamos a ver que es de suma importancia, que ojalá más gente se enterara de estas herramientas, es que el daño puede ser cometido por personas físicas, el daño puede ser cometido por personas morales, pero el daño puede ser cometido también por instituciones del Estado. Fíjense qué importante, los daños que me pueda generar el propio Estado. Pongo un ejemplo, vamos a suponer que yo voy en mi coche y en una calle hay un hueco, hay una alcantarilla, ¿no? Que no tiene su tapa, ¿no? Que no está cubierto, un hoyo. De repente voy en mi coche en la noche lloviendo y se rompe mi neumático y me estrella. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el responsable de mantener el cuidado de las vialidades? Si está en reparación, ustedes verán que, por ejemplo, pues ponen algún tipo de señales, algún tipo de anuncio, etcétera, para que la gente pues, se entere y pase con cuidado. Pero si no hay nada y yo voy y
neumático se rompe porque caí en una alcantarilla que no tenía tapa, ¿no? Que no estaba cubierta, ¿a quién voy a demandar? Al Estado. Y entonces es bien interesante porque muy pocas personas saben que yo puedo demandar al Estado, entendiéndose por Estado, en este caso, a cualquier autoridad municipal, estatal o federal, a cualquiera, puedo demandarlo. E inclusive tienen partidas especiales, ojo, para efecto de aquellas acciones por daños que se les exija, ya tienen partidas especiales para el cumplimiento de este tipo de acciones, ¿no? Y me refiero a todo lo que el Estado tiene obligación de hacer y que no cumple. Ahí el tema, pues, va a ser, repito, la parte de la acreditación de estos daños. Pero para que vean la magnitud de lo que es el daño patrimonial. Entonces, vamos a hablar del daño patrimonial. ¿Por quién se puede cometer este daño moral? Este daño económico. ¿Qué sucede en el caso de las personas morales? ¿Quién será el responsable de la reparación de un daño económico en una sociedad, en una empresa? ¿Serán los socios? ¿Será el representante legal? Este tipo de supuestos vamos a ir analizándolos uno por uno. Ahorita la idea que quiero que vayamos avanzando es entender la parte básica, introductoria de lo que es la responsabilidad civil y lo que es ahorita el concepto de daño patrimonial. Bien, dentro de otro tipo de daños que es muy interesante, poco explorado en México, realmente no existe una cultura para llevar a cabo las acciones relativas a este tipo de daños, pues genera que pues, exista poca jurisprudencia, que existan pocos precedentes, que la gente no comprenda que es viable poder acudir a este tipo de acciones, insisto, teniendo una base argumentativa sólida. Y hablemos entonces del llamado daño moral. Igualmente está regulado en este capítulo que estoy comentando. Les voy a pasar toda la información, tanto de los artículos como esta parte que estamos señalando ahorita ex profeso, de lo que es la responsabilidad civil, las obligaciones que surgen de los hechos ilícitos, esta parte del daño económico, el daño moral, etc. Y algunos otros artículos por ahí relativos a lo que estamos platicando ahorita. Por ser la sesión introductoria, ahorita, bueno, les estoy comentando yo esta parte general, pero para las siguientes sesiones se les estará llegando, haciendo llegar toda esta información previa para que ustedes, por favor, puedan darle una lectura entre semana y ya tener, pues, tanto pues, toda la base argumentativa para discutir dudas y poder complementar algunas ideas. Vámonos entonces al daño moral. La afectación que sufre una persona, sentimientos, honor, decoro, vida privada, reputación, imagen, afectos, creencias. Suena muy fácil, pero si nos metemos a cada uno de estos puntos, qué complicado sería demandar un daño moral por cuestión de afectos, de sentimientos, de honor, de imagen, de decoro. Es muy complicado esta parte de entender la razón por la cual una persona ha sido afectada por ese daño moral. Equivocadamente algunos autores señalan, bueno, pues si es daño, pues se puede indemnizar, se puede restituir. No, no es restitutorio. El daño ya se me generó. Es diferente al daño económico. Ya puse el caso del taxi, ¿no? Si me chocan mi taxi, vale 30,000 pesos el golpe, pues págame los 30,000 pesos y se acabó. Está resuelto. En el daño moral no. Afectaste mis sentimientos. Estás hablando mal de mí. Estás generando una autoestima baja. Dañaste mis sentimientos, mi intimidad.
mi forma de interactuar en la sociedad, la percepción que los demás tengan de mí. Y eso es incuantificable, no es indemnizatorio, aunque ojo, en la práctica, cuando algunos deciden actuar con esta figura, lo que se les ocurre es pedir una indemnización. Una indemnización diferente a lo que es la indemnización por el daño patrimonial. Entonces serían dos indemnizaciones por el mismo supuesto. Yo les preguntaría, y ahorita terminando esta explicación previa del daño moral, me gustaría escucharlos. Haremos una pequeña pausa para poder interactuar con ustedes, pero quisiera hacerles estas preguntas. Si son víctimas de un daño moral, ¿una indemnización en dinero será la solución? ¿Creen? Para algunos dirán, bueno, pues por lo menos se me va a olvidar. Otros dirán, pues no, porque insisto, es una acción que ya la afectación ya está dada. ¿Qué se puede pedir? ¿Qué vamos a solicitar? ¿Cómo se cuantifica? ¿Qué puedo hacer en el caso del daño moral? Bueno, pues, insisto, aquí entran temas muy importantes y les platicaba hace un rato para las personas que nos acompañan en este momento, que no estuvieron al inicio, un poco retroalimentarles, que dentro de la experiencia de este tema de responsabilidad civil, daños y perjuicios, ha sido no solamente la investigación y la docencia de la materia, sino también la práctica ante los tribunales competentes. Les pongo varios supuestos. Uno, les comentaba que una publicación sobre derechos humanos y daño moral en la Procuración de Justicia. Ahora sí, entendiendo este contexto, les voy a narrar cuál es la razón de ser de este libro que narra un caso real para aterrizarlo y ahorita hacer algunos comentarios con ustedes. Resulta que llega la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recién creada, con su primer ombudsperson, el doctor Jorge Carpizo MacGregor, trabajando en servidor coordinadamente con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en aquel entonces. Un caso que llega y que históricamente se inicia en las instituciones de Procuración de Justicia, lo que se llamarían las áreas de derechos humanos, para el análisis de casos, donde con el esquema anterior, con la vieja escuela de lo que era el derecho penal, el derecho procesal penal, donde la presunta responsabilidad era un tema totalmente diferente a lo que su naturaleza es, ¿no? En el sistema anterior, la presunta responsabilidad de la comisión de algún acto ilícito es, primero te encarcelo y luego investigo si eres culpable o no. Y así fue este caso, como seguramente habrán muchos otros. Una persona tenía a su pareja, se enojan, la mujer, para vengarse un poco la represalia de ese enojo que habían tenido, después de haber tenido cópula, va y lo denuncia por violación. Llega a la agencia del Ministerio Público, le hacen los exámenes correspondientes, ven que efectivamente existían muestras de semen que eran compatibles con el supuesto victimario. A esta persona lo detienen, lo privan de su libertad, lo fichan, lo violan adentro del reclusorio. Y por desgracia en estos temas muy polarizados, donde los excesos son malos, tanto el machismo como el feminismo, pues, se dio con una situación de mucho señalamiento, de mucho odio sobre el caso de violación. Y por supuesto, ¿no? A todo mundo nos lastima el tema de este tipo de delitos, tratándose de una agresión sexual. Pero ustedes saben que gran parte de las denuncias que se presentan por violación no prosperan por falta de elementos. Entonces, que castiguen verdaderamente a los victimarios
una vez que se haya acreditado que hayan sido responsables. Pero si no son responsables, si me tachan de victimario, si me tachan de violador, en este caso, mientras investigan, me privaron de mi libertad, me ficharon, me violaron, mi familia me segregó, estuvo un año privado de su libertad hasta antes de que nosotros conociéramos de este tema. Una vez revisado el expediente, y creo que la lógica nos llevaría a conclusiones muy sencillas, sin ser expertos en la materia, para que exista el delito de violación, debe existir la cópula, que sí existió, pero otro elemento fundamental, importantísimo, la violencia. En cualquier modalidad, la violencia física o la violencia psicológica o moral. Violencia física, que existan rasgos de moretones, de golpes, de, no sé, algún tipo de indicio de este tipo de agresión física contra la víctima. Uno. Dos, el psicológico, que es muy difícil, es muy complicado en la parte de la probanza. Pero bueno, pues te obligué. ¿Cómo te obligué? Pues amenacé con matar a tu familia si no accedías, ¿no? Por poner un ejemplo. Nunca se acreditó ni violencia psicológica ni violencia física. Si no se da esta violencia psicológica, o en el caso esta violencia física, pues no hay uno de los elementos constitutivos de este delito. Y si no hay un elemento constitutivo en este caso del delito, que sería la tipicidad, ¿no? Como le llaman técnicamente, la tipicidad del delito, como elemento del delito, pues no hay delito, simplemente no están reunidos los elementos. Y si no están reunidos los elementos, el señor no tenía por qué haber estado ni privado de su libertad, mucho menos con la corrupción que hay en los centros penitenciarios, ese tipo de agresiones, lo catalogan, que era muy común. ¿Qué delito, por qué delito vienes? No, pues vengo por delito de violación. Ah, bueno, pásenlo con los violadores. Habrá gente que se haya cometido esos ilícitos o no, habría que revisar su situación. Pero por lo menos estereotipado en un sector donde están las personas que han cometido agresiones sexuales. Ahí lo agredieron sexualmente. Un año privado de su libertad. Una vez analizado esto, la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría emitieron, en un estado ya avanzado del proceso, conclusiones de no acusación para dejar en libertad inmediata a la persona que le estoy comentando. Esa fue la razón del libro que sobre el daño moral. Y una vez que obtienen la libertad de esta persona, la siguiente pregunta es, oye, eres inocente. ¿Qué dice el Estado? Perdón, me equivoqué, vete a tu casa. No pasó nada, eres libre, eres inocente, ya, hombre, vete a tu casa. Pregunta, ¿ustedes creen que con esta disculpa, el llamado usted disculpe, me van a regresar un año de mi vida donde hoy por hoy la Corte Penal Internacional ha señalado que la privación ilegal de la libertad es la tortura de este siglo? Al señor lo torturaron, un año privado de su libertad. No cometió ningún delito, lo estereotiparon como violador, lo dejan en libertad. ¿Qué hace con su imagen? ¿Qué hace con su reputación, sus afectos, sus sentimientos, su decoro, su integridad personal? ¿Hay algo que se pueda hacer para restituirlo? Por supuesto que no. Y si no hay, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? Ah, bueno, veamos opciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Demandamos al Estado? ¿Le pedimos una disculpa pública? ¿Le exigimos que haga notorio que están haciendo actos de corrupción y que no están sustentando bien las acciones en contra de muchas personas? Y que si hacemos una estadística, existen muchas personas, muchas más de las que se imaginan, privadas de su libertad sin haber cometido el ilícito por el cual se les está imputando.
Ya con el nuevo sistema, quiero suponer, no soy penalista, pero quiero suponer que esto debe de aminorarse, que esto debe de disminuir con el nuevo sistema. Al menos así está planeado. Pero de muchos casos del sistema anterior, como es el que le estoy comentando, ¿cómo se le devuelve a esta persona el daño general? Repito, una disculpa, una indemnización, ¿qué? ¿Se puede restituir? No. ¿Se puede indemnizar? Híjole, pues ahí es donde entra un poco el tema, pues que me den una cantidad para irme de vacaciones y que se me olvida, puede ser una opción. Pues bueno, no me van a regresar el tiempo. Quizá necesite algún tratamiento psicológico, quizá necesite terapia, quizá necesite ayuda profesional para reincorporarme a la sociedad. Esas herramientas, pues sí, aparte de sí, señalar y exhibir a las autoridades que estos actos que cometen diariamente por falta de acciones con toda la pericia por expertos, eh, se quedan ahí privados de su libertad. Hay un documental de Netflix, te los paso por ahí, ahorita no recuerdo el nombre, pues se los paso, donde existe, no, ya me acordé, es de una abogada, interesante, son varias temporadas, pero ¿cómo sobrevivir después de un asesinato? Ese es el tema en español. Una abogada que defiende casos penales, que resulta que interpone una demanda, fíjense qué importante, que lo podríamos hacer en México, interpone una demanda colectiva contra el Estado por la deficiente acción de la defensa pública gratuita, me refiero a los abogados públicos, a los abogados que asigna el Estado de oficio cuando no se tiene un representante privado, que pierden los casos, ya sea por negligencia, ya sea porque tienen muchos casos, ya sea porque no le ponen interés, porque no hay atención, porque la razón que sea, les pagan poco, la razón que sea. Pero en ese supuesto a mí se me hizo muy interesante. ¿Podríamos realmente hacer una investigación para saber cuántas personas que han sido defendidas, ojo, también hay defensores privados malos y se han cometido muchísimas equivocaciones, me queda claro. No solamente es para el sector público, pero sí es un alto índice, porque finalmente al defensor privado, pues bueno, tengo más contactos, está más pendiente, como se le paga, pues le voy a poner mayor atención. Pero a los otros, que aunque se piensen que no les pagan, porque los, sale su sueldo de nuestros impuestos, pero directamente no, es como un servicio, digamos, del sueldo que es bajo para la responsabilidad que tienen. Y haciendo un análisis de lo que pasó en este ejemplo que les pongo de esta serie de Netflix, que se me hizo muy interesante, aplicado el caso de México. ¿Cuántos casos se habrán perdido? ¿Cuántos casos habrán llevado una defensa deficiente que genere que muchas personas estén compurgando sanciones que no les corresponden y que el Estado tiene la responsabilidad y la culpa de que estén privados de su libertad, de que no tienen dinero para pagar un defensor privado, de que su estatus es morirse en la cárcel, morir en el abandono, la depresión, y aparte que no existe en nuestro país un sistema de readaptación, un sistema penitenciario adecuado para creer en la reinserción social. No existe. En México la reinserción social está solamente de palabra, pero todos sabemos que una persona que ha salido de un centro de reclusión, sea un reclusorio, un cerezo, una cárcel, cualquiera que este haya sido, no sale siendo mejor persona, salvo casos muy especiales, porque no hay talleres, que hay hacinamientos, porque hay corrupción, porque no tienen las instalaciones adecuadas, por violación a derechos humanos, por muchas cosas, muchas cosas que podríamos poner como ejemplo y que difícilmente una persona que ha estado, que inclusive, fíjense, todavía sale con antecedentes penales.
De repente hay una convocatoria, ya compurgué mi sanción, salgo con antecedentes penales y quiero concursar para una vacante, pero uno de los requisitos es no tener antecedentes penales. Si los tengo, pues ya no puedo. Ojo, desde el punto de vista legal, porque desde el punto de vista de los derechos humanos, por supuesto que echamos abajo esa disposición y por supuesto que esa persona podría tener acceso a cualquier convocatoria, aún a pesar de tener antecedentes penales. Esos son actos de violación tajante y de actos discriminatorios que atentan a los derechos humanos. Bien, aquí quiero hacer una pequeña pausa para interactuar con ustedes, para preguntas, comentarios, dudas. Si alguien quiere hacer alguna observación, alguna duda, algún planteamiento de lo que hasta aquí hemos comentado, le rogaría simplemente que abra su micrófono. Sí. Si no hay alguna duda, bueno, vamos a hacerle como en la escuela, empezaremos a preguntar un poco para interactuar, ¿no? Creo que es interesante la comunicación y la participación de todos. Gracias, Mónica. Adelante, por favor, bienvenida. Doctor, buenas noches. Es por demás interesante lo que usted comenta. Todos los ejemplos que usted se ha servido participar y mencionar de manera muy atinada nos hacen pensar profundamente. Usted sabe, su servidora colaboró con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por 30 años. De esa institución tan maravillosa puedo contar en 1000 anécdotas muy relacionadas con lo que usted trae a cuento. Y yo creo que este tema, como en alguna ocasión, en alguna otra sesión lo platicábamos, deja mucha tarea para poder involucrarnos y para poder echar coco, sentimiento, conocimiento, pasión, para poder subsanar las lagunas que todavía nos afectan. Y sobre todo hacer conciencia a las personas que no se trata nada más de un pago, sino de una transformación respecto del sistema jurídico de resarcimiento o de la restitución de los daños. Yo lo felicito, en verdad es un gozo escucharlo y qué bueno que se dan estos másters porque a pesar de que podamos tener experiencia, siempre es enriquecedor escucharlo y compartir con doctos en la materia e interesados en el tema para poder fortalecer nuestros conocimientos y nuestros intereses. Doctor, le envío un saludo súper fraternal y a todos los compañeros igualmente. Muchas gracias y felicidades. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Mónica. De hecho, ojalá puedan interactuar Eloy con Mónica, Patricia. Mónica tiene muchísima experiencia colaborando, como mencionaba, desde hace 30 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y él hoy, psicólogo, y está haciendo su tesis doctoral sobre daño moral, temas de victimología. Creo que por ahí pueden complementar áreas muy interesantes. Creo que aquí pueden surgir alianzas importantes. Sobre todo, a mí me llamó mucho la atención la actividad de su investigación doctoral que está haciendo Eloy como psicólogo, bajo la óptica de la psicología, la victimología, todos estos temas sobre la parte del daño moral. Así que creo que se pueden armar proyectos muy interesantes. Muchas gracias, Mónica. La verdad es que, bueno, pues es todo un reto tener gente con tanta experiencia y tan cualificada como tú en estos temas. Así es que la participación de ustedes va a enriquecer mucho. Agradezco tus comentarios. Muchas gracias. Por ahí César creo que había alzado la mano hace un rato. No sé si ya se desanimó, pero César, te escuchamos. Si aún quieres emitir algún comentario, adelante, por favor. No sé si nos escuchas, César. Bueno, ahorita en lo que tenemos el audio con César, no sé si alguien más está aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, alguna situación que quisieran hasta este punto? Es importante avanzar.
pero avanzar con ideas claras, ¿no? Porque todo esto, digamos que lo que estamos viendo es el primer escalón, de ahí vamos a ir subiendo, pero ya el primero ya lo entendimos, vamos al 2, al 3, al 4, pero sí es bien importante interactuar y saber si existe alguna inquietud, alguna propuesta, alguna idea, algún caso que les haya sucedido, algo que quisieran compartir, creo que nos ayudaría mucho. Doctor, fíjese que como le comentaba, tomo la palabra nuevamente con su venia. Adelante. Le comentaba, tenemos muchos casos muy interesantes para poder ahondar en ellos y yo creo que sería muy positivo avanzar con tanto conocimiento que usted nos puede brindar para poder ir reflejando en cada caso alguna anécdota, porque creo que es prematuro poder mostrar algún caso, dado que faltan todavía todos los elementos para el análisis. El psicólogo no me va a dejar mentir. Usted mencionaba, y me parece súper interesante lo que va a hacer nuestro amigo psicólogo en su tesis doctoral. Mencionaba, no nada, el daño moral no es resarcible de manera económica, cómo se cuantifica. Y creo que el psicólogo va a hacer una tesis maravillosa en ese aspecto, porque como lo comenté con usted en alguna ocasión, no se trata nada más de te pago y adiós, muchas gracias, sino ese daño que se hace al espíritu, al alma. Deje usted al honor y eso que es también algo muy importante, pero cuando se daña la esencia, la dignidad de la persona, como de a cuánto estamos hablando, y eso es incuantificable. Y creo que nuestro amigo el psicólogo va a hacer una tesis espectacular y en su momento seguramente nos va a participar algo, porque yo siempre he pensado que la dignidad no tiene precio y hay que compensarla de alguna manera y a través de un trabajo, me adelanto un poco, a través de un trabajo psicológico, porque los psicólogos acarician el alma, nos ayudan a mejorar. Un psiquiatra ya cuando es algo más profundo, etcétera, tendríamos que ver en la legislación cómo poder implementar un verdadero resarcimiento, una restitución anímica, una caricia al alma. Claro, suena muy romántico, pero tenemos que empezar a trabajar sobre este tema. Claro, el dinero, muchas personas que se sienten dañadas dicen que con dinero baila el perro y gracias por dármelo y se acabó. Luego contaré alguna anécdota que he vivido en estos días en los Estados Unidos, en donde estoy radicando actualmente. Y bueno, pues el tema aquí del dinero es algo ofensivo. Aquí es todo con dinero, todo, todo. Y hay que cuidarse de todo. Entonces, reitero, esto de el daño moral es un tema maravilloso que estoy cierta que el psicólogo nos va a, reitero, acariciar el alma y el oído y el intelecto porque es algo maravilloso. Y sí, los ejemplos que podamos proporcionar y que podamos compartir, pues serán yo creo que a lo largo de este máster, estimado doctor, estimados compañeros, salvo que tengan algo que compartir, pero creo que como una buena película, esperemos todavía que falta, sigamos comiendo palomitas. Un beso, gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que ya se asustó el hoy, ya se nos fue. El hoy, no sé si andes por ahí, ya hemos hablado mucho de ti, si quieres por ahí hacer algún comentario. Yo creo que fue al baño, ahorita que regrese a ver si quiere emitir alguna opinión. César, tenías visto por ahí. Adelante, César, te escuchamos. Bueno, César, si nos escuchas, creo que problemas de audio. Y bueno, por acá, el hoy creo que también se nos fue un momento. Vamos a continuar entonces con esta parte que es muy reflexiva
y que, como comentábamos hace un momento, pues ya en los casos prácticos y al momento de desmenuzar todos los ingredientes, vamos a poder entender de mejor manera esta figura y vamos a poder, de alguna manera, como les comentaba, tener las bases argumentativas para poder perfectamente sustentar este daño, tanto el económico como el moral. Quisiera hacer una pequeña reflexión de la cual me gustaría ver si alguno de ustedes quisiera darnos la respuesta correcta, un poco con lo que ya hemos avanzado, de un caso que tuvimos en la práctica sobre este tipo de temas, que ya con lo que hemos comentado, bueno, perdón, me falta explicar rápidamente una figura y les pongo el ejemplo. Hablamos del daño patrimonial, hablamos del daño moral. Otra figura por ahí que es importante en este andamiaje son los perjuicios. ¿Qué vamos a entender por perjuicios? Aquella ganancia lícita que dejé de percibir a consecuencia de un daño. Aquella ganancia que dejé de percibir a consecuencia de un daño. Como un ejemplo, me regreso al caso del taxi. Voy en mi taxi, llega una persona y me choca mi coche. Se pasó el alto y me chocó el coche. Bueno, ya dijimos, ¿cuánto vale la reparación del taxi? Pues vale 30,000 pesos. Bueno, pues págame 30,000 pesos para que me reparen mi coche, para que reparen mi taxi. Pero pues, es mi modo de subsistencia. Yo al día con mi taxi saco 500 pesos diarios. Bueno, resulta que el taxi va a estar un mes en el taller. Bueno, creo que suena muy lógico pensar que una cosa va a ser el daño económico, los 30,000 pesos, y derivado de ese daño económico, los perjuicios de los cuales, si yo gano 500 pesos diarios, mi coche va a estar en el taller por un mes, pues sería el pago de 500 pesos por 30 días. Ya tengo ahí mis perjuicios, ¿no? Es una situación que es consecuencia de este daño y que es otro tipo de indemnización correlativa al daño general. Ahora sí, ya he explicado el contexto hasta ahorita, para ir avanzando en la parte doctrinaria, en la parte teórica, en la parte de asimilación de conceptos, vamos a poner este supuesto práctico que les comentaba, tuvimos la oportunidad de participar, de llevar ya en el ámbito jurisdiccional y que fue una experiencia interesante. Ya sabemos lo que es esta primera introducción al daño económico, al daño moral y a los perjuicios. Bien, como mencionaba hace un rato, me gustaría ver si alguno de ustedes al final de este caso pudieran darnos las respuestas correctas con lo que hemos avanzado. Resulta que llega con nosotros una persona a solicitar nuestros servicios profesionales para iniciar una demanda de responsabilidad civil por daño económico, por daño moral y los consecuentes perjuicios. Ella es una mujer, una modelo profesional, vive de su físico, explota su imagen como un recurso de subsistencia, un recurso económico, está en medios de comunicación y por lo tanto, visualmente hablando, necesita tener ese contexto de la labor que desempeña, ¿no? Entonces, vivía su modus de subsistencia, pues en parte su apariencia física. En este supuesto, resulta que va, compra una crema. Esa crema, al momento de ponérsela en la cara, la pone en la noche y al día siguiente amanece con todo el rostro quemado. Obviamente, pues cuando se despierta, imagínense después de
saludarse al espejo y decir qué bonita soy, y no sé cuánto, de repente la imagen, ¿no? De llegar y verse toda quemada, pues imagínense el supuesto en el cual se enfrentó. Bueno, no pudo ir a trabajar, obviamente. Tiene una afectación. Finalmente tiene la cara quemada. Y acude con nosotros. Oye, ¿qué puedo hacer? Finalmente yo me puse una crema que me generó esta circunstancia y esta consecuencia. La pregunta o las preguntas al respecto serían, ¿cuál sería en el caso que estoy poniendo? Repito, un modelo profesional, vive de su físico, se unta una crema, se la pone en la cara, esta crema le generó esta reacción que le quemó el rostro y por supuesto no puede ir a trabajar y el shock, ¿no? Insisto, de verse al espejo con este rostro deformado por el tratamiento o la crema que utilizó eh, la noche anterior. Entonces, la pregunta o las preguntas que quisiera hacerles si alguien quisiera participar es, uno, ¿cuál es el daño económico? ¿Cuál es el daño moral? ¿Y cuál sería, en este caso, el perjuicio? Si alguien quisiera participar, daño económico, daño moral y el perjuicio. ¿Qué podríamos pedir? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería un poco el esquema en el supuesto que les acabo de mencionar? Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escuchan? Hola, César. Sí, Una ahora sí te disculpa, estoy escuchamos. batallando con esta computadora que no es la mía y estaba tratando de activar el micrófono, hasta ahorita quedó. Pues, Excelente. con lo Bienvenido. de antes que estábamos comentando, pues agradecer lo del tema, realmente me está pareciendo muy interesante. Incluso el día de mañana voy a participar en un evento de petróleos mexicanos, que es el Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias. Y este tema que estamos viendo con usted me parece muy adecuado, tocarlo el día de mañana, porque cuando suceden los accidentes ambientales, sin duda es parte de lo que estamos viendo ahorita, o sea, daños patrimoniales, daños morales, que se ven, y también aquellos que reflejan el medio ambiente. Entonces, me está pareciendo muy atractivo el tema y yo pienso que aquí vamos a estar con ustedes y con los compañeros y con referencia al ejemplo que estaba dando, el ejemplo que nos da sobre la modelo, el, el, los, la primera pregunta obedecía a cuál sería el daño o cómo sería El daño económico, o el daño el daño. patrimonial, el daño moral y los perjuicios. Perfecto. Bueno, si nos vamos de atrás hacia adelante, los perjuicios sería todo aquello que la modelo va a dejar de generar por ese daño, todos aquellos contratos donde ella iba a recibir algún tipo de ganancia, algún lucro o verse beneficiada. Y el daño pues patrimonial, todo lo que le afecta en ese momento a ella en tratar de recuperar su salud. Puede ser desde cirugías, tratamientos, cosas relacionadas con situaciones médicas hasta las psicológicas que pudieran aplicarle por ese rubro. Y no sé si el moral obedecería a todo el daño que se va a, a ver afectada a ella en el momento en que la publiquen en ¿cómo se llama? En fotografías, porque vive de su imagen, aquellos relacionados con los afectos psicológicos también que puede verse afectada, algo así lo entiendo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, César. Efectivamente, va por ahí un poquito el contexto. No sé si alguien más quisiera dar alguna opinión. En el caso planteado, daño patrimonial, daño moral y perjuicio. Esta parte de cómo separo, qué voy a pedir en cada uno de estos casos.
Ya César nos adelantó un poco, pero bueno, repito el supuesto, una modelo sufre una quemadura por untarse la crema en la noche, amanece con lesiones en la cara, daño moral, daño económico, perjuicio. Doctor, yo creo que en Adelante. este caso sería también muy importante tener las evidencias necesarias para poder acreditar que em, la crema, que la empresa que elaboró la crema no puso las indicaciones correspondientes y los posibles daños. Eso yo creo que es básico. Antes de solicitar cualquier pago indemnizatorio por la razón que sea, se tiene que tener todos los elementos de convicción para poder sostener que la crema falló y que me causó un daño. Ese es lo primero, el fundamento y las motivaciones. Bueno, el fundamento sería con la ley y las motivaciones que la crema no decía que podía generar un daño colateral, que era apta para X tipo de piel, que se tenía que poner de determinada manera y en determinadas cantidades. Creo que eso es muy importante. Evidentemente, el daño económico es lo que deja de generar esta persona por no poder trabajar, el daño moral por la afectación a su físico, y la restitución en un momento dado tendría que ser con base en una cuantificación por los contratos, como bien decía nuestro compañero César, que no puede cumplir. Y aquí entran también los psicólogos, el daño a su persona, cómo se ve ahora después de utilizar la crema, ese daño que le genera en su autoestima, en su persona, en su personalidad para poder trabajar. Gracias. Excelente, muy bien, Mónica. Y efectivamente, lo que nos comentas es muy importante, allegarnos de toda la información, porque aquí pueden haber pues, varios supuestos que convergen en una circunstancia. Y bueno, un poco para entrar simplemente a la parte introductoria para el entendimiento de estas figuras. Eh, la parte del daño económico. Si esta persona sufre una afectación en su patrimonio, pues tendría que ir con un médico cirujano plástico que le ayudara a que la cara estuviera en el estatus en el que se encontraba anteriormente, ¿no? Entonces, una intervención con un cirujano plástico para efecto de lo que cueste la operación va a ser obviamente una afectación económica, porque si el cirujano cobra, por ejemplo, no sé, 50,000 pesos por una operación de esa naturaleza, pues ¿quién le va a pagar? ¿No? Entonces, esa sería una primera apreciación, la parte económica. Un cirujano plástico para efecto de restituir el daño patrimonial generado en el supuesto que estamos planteando. Daño moral. Si el daño moral, como comentábamos, es una afectación que ya habíamos dicho en sentimientos, honor, vida privada, decoración, afectos, sentimientos, decoro, imagen, todo esto, pues entramos a temas eh, de afectación interna, de un daño interno, como lo es el daño moral. Para hablar de todo esto, imagínense el estado anímico en el que se podría encontrar esta persona. ¿Cómo estaba su autoestima? ¿No? Después de ser una mujer con ciertas características físicas que le ayudaban para su trabajo y demás, una belleza natural, de repente está afectada, pero emocionalmente, sentimentalmente, eh, dañaron su autoestima, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tan relevante es? Pues mucho. Han habido casos de suicidios
A lo mejor en este caso no, pero si ustedes investigan, les paso por ahí un análisis muy interesante de mujeres que han fallecido en Estados Unidos, concretamente, es el mayor índice, sobre todo en la etapa adolescente, que no son el prototipo de las típicas Barbie, ¿no? Que todas las niñas desean tener en su ajuar de juguetes, ¿no? ¿Cómo son las Barbies? Ah, pues que inclusive ya va a haber una película, por cierto, de Barbie con Kent, creo que se llama, ¿no? El novio o el amigo, no sé, de Barbie. Pero la parte es estéticamente delgada, es rubia, tiene los ojos claros, es un prototipo de belleza de la cual muchas mujeres no lo tienen y son víctimas de bullying y son víctimas de rechazo social. Una mujer quien dijo, y esto es algo tan, bueno, apasionante, pero a su vez tan interesante, ¿quién, quién da o qué estándares hay, por ejemplo, para hablar de la belleza humana? Para las mujeres, la belleza humana, por ejemplo, si le preguntáramos a Cris Rayas, que de repente llega por ahí un fortachón así todo grandote y sus ojos claros y atlético, ¿no? Ese es el prototipo de la belleza masculina hacia la mujer. O puede ser a lo mejor alguien más delgadito y simpático y que tenga otras características. O podría ser al revés. Para un hombre es estéticamente una mujer que tenga un cuerpo escultural, o puede ser la inteligencia, o puede ser el talento, puede ser. De ahí, por ejemplo, las películas de Walt Disney, que se las recomiendo como temas de liderazgo, temas. El señor era un genio. La verdad es que una de las frases de Walt Disney es: si tienes un sueño, lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. Él tenía un sueño, tener su propia ciudad, ¿no? Sus propios personajes. Y vean, pues Walt Disney está inmortalizado, ¿no? Tenemos Disneyland, ¿no? El país de Disneylandia, la tierra de Walt Disney. Y las películas, muchas de ellas a lo mejor no se han puesto a analizar los mensajes que tienen. Pero La Bella y la Bestia, por ejemplo, ¿qué mensaje nos da? ¿Sí la han visto? ¿No? Seguramente. Es La Bella y la Bestia. Bueno, me enamoro de alguien que de prototipo me llama más la atención su alma, su forma de ser, físicamente es una persona que no tiene ningún tipo de atributo físico adecuado, pero me enamoré de aquel ser humano que vive en el caparazón de alguien horrible, ¿no? Y que ya por azares del destino resulta que es el príncipe azul, ¿no? Ya sale güerito de ojos verdes y todo, ya, ahora sí ya es el premio a la nobleza de la, ¿cómo se llama? La Bella y la Bestia, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias, ¿quién han dicho que la belleza es así? Se han suicidado adolescentes por el tema del bullying, por el tema del rechazo social, por el tema de la afectación en su autoestima, por no ser la típica muñeca Barbie que encuentran en todas las tiendas y que una gordita con pelo negro y chonchita y que tenga otras características diferentes, ya está fuera de lo que es el contexto de la belleza mercadológica o de la belleza que nos presentan como el prototipo general, ¿no? Y entonces es ahí cuando nos ponemos a reflexionar, bueno, ¿y quién valora esto? ¿Quién cuantifica esto? ¿Quién regula esto? Nadie, absolutamente nadie. Entonces nadie puede ponerle precio a mis sentimientos, pero sí ha logrado el generar pérdidas de vidas humanas por este tipo de circunstancias de afectación en mi reputación, en mi imagen, en mis sentimientos. Tenemos que poner atención en ello. Entonces, esta mujer que les comento, a lo mejor en uno de sus 5 minutos, a lo mejor hasta hubiera pensado en matarse o suicidarse si quedaba desfigurada o, ¿no? ¿Cuántas cosas no podrían pasar por la mente de esta mujer en el caso que les pongo? Bueno, regreso al ejemplo. Entonces, daño económico, 30,000 pesos vale la cirugía plástica. Ahí está, daño económico. ¿Cómo se acredita? Pues bueno, con los honorarios profesionales y la intervención médica correspondiente. Perjuicios.
Acuérdense, los perjuicios, la ganancia lícita que dejé de percibir a consecuencia del daño. Ah, bueno, pues yo gano 1,000 pesos igual que el taxista, ¿no? Yo gano 1,000 pesos diarios. No voy a ir a trabajar ¿qué les gustaría? En 3 meses, porque me van a operar, me van a intervenir, y entonces 3 meses no voy a poder estar accesible para desarrollar mi actividad profesional. Bueno, ahí tengo los perjuicios. Si gano 1,000 pesos y voy a estar 3 meses, me tienes que pagar aquello que dejé de percibir, porque yo, pues, tengo que seguir trabajando, tengo que producir, tengo que mantener a mi familia, tengo que avanzar en ello, ¿no? Entonces ahí está el perjuicio. Daño moral. Aquí entra lo interesante. ¿Y qué va a pasar con el daño moral? Ok, bueno, el daño ya está generado, ¿no? La quemadura ya está generada. Como dice Mónica, es muy interesante los detalles, porque habría que ver si estaba señalado en la crema que existía. ¿No? Y esta precaución, ojo, entramos al tema de los límites de la responsabilidad. Es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo previamente Dice, este producto no se administre a mujeres de tales condiciones. Yo no lo leí, y esta mujer estuvo en estas condiciones y no lo hizo. Bueno, hubo límites a la responsabilidad. Pero si no estaba establecido, y está en general, pues todo el mundo, como los típicos engaños que hay, que es algo muy curioso la mercadotecnia cuando señalan, mira, si te tomas estas pastillas, eres una gordita y te tomas estas pastillas y al día siguiente ya eres modelo de televisión. No es cierto, son engaños, ¿no? Juegan con la, pues sí, con la ignorancia de las personas, mercadotécnicamente hablando. Ahora bien, en este supuesto, entonces, ¿qué podría pedirse en el caso de la modelo? Bueno, pues la afectación ya está, mi autoestima está baja, eh, ya no me veo tan bonita como normalmente lo soy. ¿Qué se pidió para el caso concreto que les estoy comentando? Una ayuda psicológica, ¿no? Un tratamiento psicológico. Necesito que algún profesional me ayude a volver a lograr mi autoestima, pero no lo puedo hacer yo solo. Necesito un experto que me ayude a lograrlo. Perdón, voy a nada más a prender la luz porque ya como se oscureció un poco. Ya no me veía, perdón. Entonces, esto es muy interesante. Platicando con un psiquiatra, es una apreciación bien interesante. Cuando uno no está inmerso en estos temas, desconoce, por ejemplo, pues bueno, Eloy nos podrá platicar más de esto, ¿no? La diferencia ya entre la parte de la psicología con la psiquiatría. Pero al momento de hablar con un psiquiatra de temas específicos, el manejo de este tipo de temas, decía, mira, el cerebro es como si fuera un árbol de Navidad. Le ponemos los foquitos y el árbol está encendido. Pero si se funda un poquito de las luces del árbol de Navidad, hay que cambiarlo. Pero eso no lo puede cambiar la persona directamente, necesita alguien que le ayude para que pueda cambiar ese poquito y ya funcione todo bien, ¿no? Digo, de manera muy simple el ejemplo. Y muchas veces cuando una persona está deprimida, cuando una persona tiene estos altos rangos de depresión, no es de que, ay, bueno, ya, tranquilízate, ve a ver una película o léete un libro de automotivación y ya te recuperas. Son personas que necesitan ayuda profesional y no lo entendemos muchas veces. Entonces, en este orden de ideas, necesito un profesional que ayude a esta persona para poderla ubicar en el estatus emocional, en el estatus de autoestima, ¿no? De cómo estaba previo a esta situación. Entonces, si se fijan, son cosas diferentes. Voy a pedir una ayuda profesional. Por otro lado, voy a pedir que se haga una cirugía plástica de mi rostro. Y voy a pedir que me paguen
1,000 pesos diarios por 3 meses porque voy a estar totalmente imposibilitada de trabajar. Pues eso fue lo que se pidió, eso fue lo que se logró y eso fue lo que se ganó en este caso que les comento. Efectivamente, la empresa, al ser sujeto de este tipo de demanda, no pudo defenderse. ¿Por qué? Porque no hubo límites a la responsabilidad civil. Jamás pusieron este tipo de indicaciones que podrían generar reacciones que consecuentemente derivarían en este tipo de casos como el que les estoy comentando. Ojo, vamos al tema que vamos a verlo con calma. Los límites, pónganlos, analícenlos. Ese es un tema para cederle el uso de voz a Roberto, simplemente nada más para cerrar ahorita la idea. Raleigh, que es una de las empresas cigarreras para los que fuman, bueno, pues creo que ya no existen, pero antes era de las más famosas. Resulta que fue un ejemplo a nivel mundial. Hubo una persona en Estados Unidos que demandó a Raleigh, ya estoy hablando hace muchos años, demandó a Raleigh porque tenía cáncer pulmonar. Y resulta que esta persona sabía que fumar, todo el mundo sabe, ¿no? Que fumar afecta a mi salud. Pero ojo, la cajetilla nunca señaló, este producto puede ser nocivo para su salud. Este producto puede producir cáncer, lo que sea, ¿no? Este producto puede dañar su salud. No lo decía. Demandó y le ganó y fue una demanda de millones de pesos. ¿Qué fue lo que hicieron? Precedentes. Si se fijan, bebidas alcohólicas, cigarros, inclusive medicamentos, para deslindarse de este tipo de responsabilidades, ponen estos filtros. Ojo, este producto puede dañar tu salud. Ojo, no suministrarse a mujeres embarazadas. Ojo, no hacer esto y esto y esto y esto. Porque de alguna forma, pues esto puede generar una consecuencia de muchos miles de pesos, como fue el caso que estábamos platicando ahorita de la cigarrera, ¿no? Entonces, pues es un tema apasionante por todas las consecuencias que pueden implicar. Roberto, te escuchamos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Sí, lo que iba a comentar referente a lo que usted acaba de manifestar ahorita, que muchas veces, muchas empresas, sobre todo los que venden productos de maquillaje, de bellezas, algunos medicamentos, ponen que es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa, sobre todo. Igual también ponen que a fin de evitar alguna posible demanda o alguna cuestión de alguna afectación, te ponen también en las instrucciones que existen ciertos daños, ¿no? O no se use, como usted dijo, en personas embarazadas o en personas que tienen tal o cual condición de salud o que toman X o Y medicamento. Sí, efectivamente, como bien dice Roberto, pues bueno, es una situación muy importante, es una situación que debemos tener mucho cuidado y sobre todo que en la práctica pues sí nos da muchos dolores de cabeza, ¿no? Mónica, adelante, por favor. Gracias. Y lo voy a poner más interesante. Fíjese, usted acaba de comentar que se solicitó una intervención quirúrgica plástica. Imagínense que esta persona se siente dañada porque la cirugía no le place, porque no quedó como ella esperaba en un momento dado. Su servidora tuvo un asunto hace muchos años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de un médico que no la quería operar más. Esa era la queja. Tal doctor, por cierto, eminente, conocidísimo, reconocidísimo, no nada más en México, sino a nivel internacional, se negaba a operarla. Así llegó la queja. Cuando su servidora tuvo la oportunidad de conocerla,
la señora solicitamos copia del expediente clínico y evidentemente los antecedentes. Ojo, voy a hacer un paréntesis para quien no conozca cuál es la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros no vemos el resarcimiento indemnizatorio a nivel civil, sino administrativo. Y este es otro aspecto en materia de resarcimiento de daños, que es muy interesante, lleva un procedimiento, sí base con el derecho civil, pero se ha ido perfeccionando hasta ahora, que no es perfecto, pero se ha ido perfeccionando en todos los ámbitos. Bueno, regreso al ejemplo. Cuando quieran les puedo platicar de la CNDH, pero bueno, perdón. Resulta que esta señora, cuando solicitamos copia del expediente, yo me entrevisto con esta señora, y es una señora que pasa de los 60 y tantos pegándole a los 70, con la cara absolutamente estirada, ya no tenía espacio para jalar más piel, la piel era muy, se le llama apergaminada, muy delgadita, y la peculiaridad de esta dama era que los párpados ya no le funcionaban. Resulta que aquí hay un nervio que nos permite parpadear de manera automática. Ella ya no tenía eso. ¿Qué pasó? Llevaba 20 y tantas cirugías plásticas. Ya no había manera de volverle a practicar una cirugía plástica. Ella argumentó violación al derecho a la salud y violación a los derechos del paciente. ¿Por qué? Un paciente tiene derecho a recibir tratamiento médico si lo requiere. Ustedes saben, y si no se los comento, cuando una persona se somete a una cirugía plástica y es reiterada en esta actividad de cirugías, tiene una asistencia multidisciplinaria, entre ellos los psiquiatras, porque no es normal que una persona no esté de acuerdo con su físico, ¿ok? Bueno, pues resulta que este fue un asunto que se antojaba fácil y resultó que nos tardamos cerca de un año en poderlo resolver, porque toca aspectos éticos muy importantes, tanto para el profesional o los profesionales de la salud que se ven involucrados en el acto quirúrgico, como del paciente. ¿Hasta qué límite el paciente tiene derecho a exigir que me vuelvan a, tendría derecho a exigir que se le volviera a practicar una cirugía estética? ¿Por qué? Esta paciente ya había tenido, me parece, miento, no les quiero mentir, pero me parece que eran 2 infartos previos en plena cirugía. Estamos hablando de una persona que rebasaba los 65 años, muy delgada. Cuando su servidora se entrevistó con el médico me hizo saber que era un riesgo innecesario someterla a la cirugía plástica. Innecesario. ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad de esta dama? Ser joven, verse joven. El motivo, el esposo lo había dejado por una muchacha de 20 y tantos años. Aunque tuvo tratamiento psiquiátrico, la señora insistió en ser sometida a cirugía estética. Tan es así que llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No les voy a hacer el cuento largo. En el 90, estábamos hablando más o menos del 95, 94. No había comités de ética en los hospitales. Ese concepto del comité de ética fue posterior. Y este hospital de la Secretaría de Salud, importante, fue el primero en formar un comité de ética derivado de este asunto. Eminentes médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras estuvieron involucrados en el estudio, análisis y determinación de qué se iba a proceder. ¿Por qué? Estaba en ciernes, en auge, con un boom importante la materia de derechos humanos en el aspecto médico en México. Entonces, no había un límite que pudiera decir hasta aquí llega la obligación médica de proceder a una cirugía estética.
La señora señalaba que al no poder parpadear, evidentemente todo el tiempo los ojos los traía abiertos y usaba gotas para poder lubricar el ojo, el globo ocular. Y para poder descansar de la luz, ella misma se bajaba los párpados y se los subía. Déjenme les digo, era muy impresionante platicar con esta mujer. Entonces, nuestra estrategia como Comisión Nacional de los Derechos Humanos en aquella época era Comisión Nacional de Derechos Humanos únicamente, no de los derechos humanos, de derechos humanos, fue solicitar que el Comité de Ética valorara la posibilidad de volver a someter a la señora a una cirugía plástica para poder arreglar esto de los párpados. Médicamente era imposible, como lo fue finalmente. No se puede arreglar cuando el nervio ya está afectado. Y platiqué con la señora, quien por cierto me dio una cachetada. Y entonces yo le dije que junto con un psicólogo de la comisión y peritos médicos que trabajaban en la CNDH en aquella época, platicamos con ella y le dijimos que íbamos a solicitar esto, pero que no era 100% seguro que volviera a parpadear. ¿Qué creen que contestó? Que sí se quería someter, aunque no volviera a parpadear, con tal de verse más joven. Cuando nosotros fuimos al comité de ética, por cierto, el presidente de la comisión me dijo, si no sale bien este asunto, te vas. Porque la reputación de la CNDH estaba en vilo. Y entonces, pues dije, me voy, pero yo quiero ayudar a esta señora. En el comité de ética nos dijeron, pues sí, nada más que tenemos que hacer la carta de información al paciente, la carta de un informe donde se le tiene que decir al paciente cuáles son los riesgos. Y fue una carta espléndida en donde el hospital, muy bien asesorado por abogados, perdón, señalaba hasta dónde iba a llegar hasta qué límite el hospital iba a ser responsable en caso de que la señora perdiera la vida. En caso de que la señora no quedara como ella esperaba. En caso de que el nervio no se pudiera arreglar, etcétera. La señora gustosa afirmó, cuando la operaron, ustedes no sé si han tenido ocasión de ver a personas que han sido sometidas a cirugías estéticas. Dependiendo de la zona, son vendadas. Esta señora tenía un gusto morboso, como lo dijo el psiquiatra, no son mis palabras, por verse vendada. Se sentía mejor cuando ella estaba vendada y la emoción de quitarse las vendas le generaba cierto placer, cierto gusto. Como dice el doctor Sergio Arellano, le prendían esa extensión para las lucecitas en el cerebro. La condición que puso la señora en aquella ocasión fue que Patty, su servidora, que Patty estuviera presente al momento de quitarle las vendas. Por supuesto, estuve presente junto con nuestro psicólogo, que en paz descanse, y nuestro médico, que también en paz descanse. Debo decirles que cuando se quitara, estaba el cuerpo médico del hospital, el cirujano plástico, eminencia, divino hombre, por cierto. Cuando le empezaron a quitar las vendas, se le pone un espejo y se baja la luz porque estamos hablando de que se le operó se le operó esta parte de la cara y ella pedía, hago un paréntesis, que se le quitara la papada. Ella no tenía papada, era sumamente delgada, es más, esto lo tenía muy, muy hundido. Pero a petición de su servidora, lo único que se le tenía que vendar eran los ojos. A petición de su servidora y dado los antecedentes psiquiátricos, solicitamos que se le vendara toda para que ella se sintiera operada. Cuando le fueron quitando las vendas, la señora temblaba.
yo dije, bueno, tiene miedo. No, temblaba de emoción, de alegría. Se quitan las vendas, se baja la luz, les cuento así como si fuera película para que tengan oportunidad de imaginarlo. Se quita la luz y se van abriendo las persianas poco a poco para que las pupilas puedan ir enfocando con la entrada de la luz. Finalmente, con el espejo en la mano, que lo sostenía su servidora, yo frente a ella para ver su reacción, cuando ella se ve, se pone a llorar de alegría porque se ve 20 años más joven. No es cierto, no es cierto, no se veía, yo se los digo, no se veía, pero ella se veía 20 años más joven. Pues felizmente concluimos la queja, todos contentos, no hubo necesidad de pago de daños, nada, la señora estaba muy contenta. Al cabo de, me parece, 8 meses o 9 meses, la señora se suicidó. Y los hijos demandaron al médico porque el daño, ellos consideraban que como la señora se sentía muy joven y el esposo no regresó con ella, que esa era la finalidad, el doctor, a sabiendas de la motivación de la cirugía, le hizo creer que con esa cirugía el marido iba a regresar. ¿Quién creen que fue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a solicitar ayuda? El médico. Evidentemente no había mucho que hacer, no hubo necesidad de pago, no hubo necesidad de nada, y por eso abono esta historia interesante, porque si la modelo a la que usted se refiere, doctor, no queda satisfecha, ya no es un daño, ya es un segundo daño, ya se magnifica estos hechos. Me parece, como podrán ver, me apasiona muchísimo porque es jalar el hilo y poder tener muchas opciones y echar a volar la imaginación para poder tener tela de dónde cortar. Si tienen dudas, yo quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Mónica. No, pues súper interesante porque finalmente con estos casos podemos ilustrar de manera muy, muy eficiente la trascendencia y sobre todo esta labor multidisciplinaria, como bien lo comentas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Arbitraje Médico, de los tribunales competentes. Creo que es un andamiaje de muchas cosas que podamos utilizar para poder pues avanzar, ¿no? Avanzar y entender. Efectivamente, un daño puede generar otro daño. Y lo interesante de esto es saber el origen de la afectación causada. Y eso también es bien interesante, ¿no? Toda esta parte de los hechos concatenados que me llevan de un supuesto a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y sobre todo lo interesante, vuelvo al punto de que ¿qué podemos lograr desde el punto de vista de todos los argumentos que podamos tener a la mano para ayudar a las víctimas de la comisión de estos actos ilícitos? No me preocupa tanto el económico, porque finalmente el ejemplo ya está, salvo, ojo, salvo, que también hay recovecos por ahí que vamos a ver en el Código Civil, que yo puedo tener una sentencia muy bonita en mi oficina que diga que se condena al pago de 50,000 pesos a Juan Pérez, y resulta que Juan Pérez no tiene ni qué caerse muerto. ¿Qué voy a hacer con mi sentencia? Tenerla enmarcarla en mi oficina y decir, le gané, pero mis 50,000 pesos no los voy a recuperar. Pues también parte de estas circunstancias. La Constitución señala, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. Entonces, no tengo. Otra cosa serán acciones de solvencia propiciada, ¿no? Digo, ahí ya estamos en otra condición. Me declaro insolvente para no cumplir con obligaciones, eso por supuesto. Pero si yo no tengo con qué pagar, si no tengo nada, ya me embargaron todo, estoy sin trabajo, no tengo forma de poder responder económicamente. Bueno, ahí entramos a otro tema interesante también del ámbito jurídico,
concurso de acreedores, a quién le voy a pagar primero, ¿no? Y luego quien va a alzar la mano va a ser la Secretaría de Hacienda. SAT, yo voy primero. Y luego los asuntos laborales. No, por acá. Y luego los asuntos fiscales, de alimentos, en fin. Entramos a una serie de temas que, pues bueno, se va pasando hasta el último lugar de acciones que, insisto, podemos tener una resolución enmarcada y lo complicado de poderla ejecutar en algunos casos. Adelante, Mónica. Bueno, pues respecto de yo les comentaba, muchos asuntos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dieron pie a este tema en particular. Para las siguientes sesiones me gustaría que me recordaran platicarles de un asunto sumamente importante de un bebé que tiene un daño cerebral profundo. Y les quiero comentar, es un asunto largo, no, nada más quiero abonar esto y dejarles de tarea qué pasaría cuando un bebé, por una supuesta negligencia médica, una iatrogenia, va a tener una vida vegetal. ¿Qué harían como papás? ¿Qué pasa? Se los dejo para que lo pensemos. Creo que son temas apasionantes y el psicólogo puede echar. Este es un tema, psicólogo, que es muy importante porque toca aspectos filiales súper delicados, conyugales, familiares, entorno social y hasta autoridades. Entonces, creo que es un tema súper interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pues creo que ya nos ganó un poco el tiempo para esta sesión. Les compartiré el material, les hago llegar lecturas complementarias de lo que hemos estado platicando en esta ocasión, algunos casos relacionados a lo analizado el día de hoy. Y bueno, pues agradecerles su atención, el hecho de que nos quieran y puedan acompañar en este programa máster, en estas sesiones. Estaremos discutiendo ya de manera muy detallada todos estos supuestos de la responsabilidad por daños y perjuicios y todos los ingredientes que debemos de conjuntar para que esto se logre y que podamos ejercitar, inclusive conocer y ejercitar este tipo de derechos que desgraciadamente por ignorancia quedan normalmente en el olvido. Así es que tenemos mucho de qué trabajar para su implementación. Pues muchísimas gracias. No hay ninguna otra duda, algún otro comentario. Pues cerramos con esto en esta sesión y pues nos reunimos la próxima semana. Pasen muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas muy bien. noches. Buenas noches, gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches.